Chicos, comenzamos a grabar la clase, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis acá un ratito. Continuamos con las clases porque, como dice, Dios sabe por qué hace las cosas, es lo único que nos queda, es entender por qué Dios hizo esto. Seguramente es por algo bueno. Eso es lo que me cabe en mi cabeza, que Dios solamente Él sabe por qué hace las cosas. Y hay que comprenderlo y hay que pensar que es por el bien de nosotros. Muy bien, seguimos adelante. El tema de hoy es reino animal y sus características. Ya habíamos terminado en el primer bimestre con respecto a lo que era reino vegetal, hicimos formulario. Ahora en las clases, siempre en las segundas clases va a haber un formulario para contestar en clase, así como hicimos la vez pasada. Así que la próxima semana va a ser así. En la primera clase, teoría, la segunda clase, y hacemos preguntas, y la segunda clase ya viene con formulario. ¿Ok? Muy bien. La clase es reino animal y sus características. ¿Qué es lo que nos pide la clase de hoy? Explica las características del reino animal, lo cual permite el estudio y desarrollo y evolución de la vida animal. ¿Ok? Vamos ahora con esto. ¿Ya? Ratito. Vamos a arreglar acá. A ver. Disculpen. A ver. Muy bien. Te voy a corregir porque era como. Si no, después me olvido. Ya, ahora sí. Ya está. Ya sabemos cuál es el desempeño de hoy. Estamos en reino animal. Y para eso vamos a ver un videito referente al tema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a salir de esta compartición de pantalla ya que sabemos cuál es el tema que vamos a trabajar. Y observamos el video. Les pido por favor que tengan su audio. ¿Ya? Con buen sonido. Y entramos. Muy bien. Prestamos atención. Características del reino animal. Tomemos nota, por favor, las ideas principales. Dentro de las características generales del reino Animalia, podemos mencionar que están compuestos de células eucariotas sin pared celular, que son multicelulares y que estas células están organizadas en tejidos, aunque hay excepciones como por ejemplo las esponjas. Su alimentación es heterótrofa y para esto tiene cavidades especiales para llevar a cabo la digestión. En caso de que no tengan esas cavidades especiales, lo puede hacer dentro de células específicas. Otra de sus características es que en alguna etapa de su vida se pueden mover. La reproducción de los animales en su mayoría es sexual. Sin embargo, hay excepciones. Existen también organismos hermafroditas. La fecundación puede ser interna o externa. En la reproducción asexual encontramos varios tipos, entre ellos la gemación, la fragmentación, la regeneración y la partenogénesis. Cabe aclarar que estos tipos no están presentes necesariamente en todos los organismos. Una vez realizada la fecundación y comenzado el proceso de división celular en el cigoto, inicia el desarrollo temprano y el desarrollo de los tejidos. En la imagen podemos ver el proceso de la gastrulación. La gastrulación se produce cuando una blástula compuesta de una... Ay, chicos, atentos aquí.
acá estamos hablando de las capas, capas de cómo está estructurado nuestro cuerpo. Esto se aplica a la gran mayoría de organismos, entre ellos los humanos. Nuestro cuerpo está formado por 3 capas. La capa externa, que está formada por el sistema nervioso y la piel, es el ectodermo. ¿Ya? La capa media o la capa de soporte, como es el caso de los huesos, los músculos, es el mesodermo. Y la capa interna, que son las vísceras, los intestinos, el estómago, ya es el endodermo. Entonces, el cuerpo humano, principalmente, y otras especies, ya principalmente los vertebrados, tiene 3 capas su cuerpo. Ectodermo, la capa externa, mesodermo, la capa de soporte, la capa media, y endodermo, la capa interna donde están las vísceras. Eso hay que tenerlo claro, porque acá nos habla sobre las capas que forman un cuerpo. ¿Ok? Seguimos. Profesor, ¿puede repetir cuál es la capa? Hacia adentro y se agranda para crear. Muy bien. Les explico. Una gástrula. Disculpen. A ver. Les explico. En el caso del cuerpo de los seres vivos, principalmente los organismos, los vertebrados, tenemos 3 capas. Ectodermo, que es la capa externa. Ectodermo. Ahí también está en la imagen. Mesodermo, que es la capa media, la capa de soporte del cuerpo, como está formada por el hueso, cartílago, músculos. Y endodermo es la capa interna, donde están las vísceras. ¿Ok? Estómago, intestinos, páncreas, hígado, todo ello. Muy bien, seguimos. Una gástrula tiene 3 capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Algunas de las células del ectodermo de la blástula se contraen hacia adentro y forman el endodermo. El blastoporo es el agujero creado en esta acción. Si el blastoporo se desarrolla en una boca o en un ano, determina si el organismo es un protostomado o un deuteroestomado respectivamente. Las células del endodermo se transforman en los órganos digestivos y el revestimiento del tracto digestivo. La capa externa de las células en la gástrula, llamada ectodermo, siguen creciendo y se convierten en tejido nervioso y piel, mientras que el mesodermo se forma a partir de células que se separan del endodermo. Se pueden convertir en tejido muscular, sistema circulatorio, sistema excretor y en algunas especies de animales en el sistema respiratorio. De acuerdo al número de capas que se desarrollen en los animales, vamos a encontrar que puede ser diblástico o triblástico. A ver, como manifiesta acá, por ejemplo, hay organismos que son principalmente los invertebrados, eso ténganlo claro. Los invertebrados tienen una capa, digo 2 capas, ¿ok? Principalmente el ectodermo y el endodermo, ¿ok? Y acá, por ejemplo, estamos viendo una medusa. Una medusa es un invertebrado, ¿ok? Entonces, a esos organismos que están formados por 2 capas se lo conoce como diblásticos, o sea, 2 capas. Y en el caso de los mamíferos, en el caso de los vertebrados, incluidos nosotros, estamos formados por 3 capas. Y por eso nos llaman triblásticos. Entonces, si a mí me preguntan, el ser humano, ¿cuántas capas tiene? 3 capas. ¿Y cómo se le llama a un organismo con 3 capas? Triblástico. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Seguimos. De acuerdo a las cavidades corporales, es decir, si se forman o no se forman, vamos a encontrar 3 grupos de animales. Ahora, acá entramos a los que son las cavidades. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna duda sobre qué es una cavidad. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los humanos, tenemos varias cavidades. ¿Y qué son las cavidades? Son aquellos espacios donde se alojan órganos. Por ejemplo, tenemos la cavidad craneal. ¿Y qué se aloja en la cavidad craneal? El cerebro. La cavidad torácica. ¿Qué se encuentra dentro de la cavidad torácica? Se encuentran los pulmones, se encuentra el corazón.
¿sí? Tenemos la cavidad intestinal. ¿Qué se encuentra ahí? Todas las vísceras, el estómago, el páncreas, se encuentran los intestinos delgado, grueso. Cavidad pélvica. ¿Qué se encuentra en la cavidad pélvica? Se encuentran los órganos reproductores. Tenemos la cavidad vertebral, o sea, la columna. ¿Y qué se encuentra dentro de la cavidad vertebral? ¿Ya? Se encuentra la médula espinal. O sea, hablar de cavidades es espacios donde se alojan órganos para su protección. Y ahora dice que, acá nos dice que hay 3 tipos de cavidades. Los acelomados, como dice bien claro ahí, no tiene cavidades. Principalmente esto lo vamos a encontrar en los invertebrados. Pseudocelomados, que son espacios, pero no son en sí cavidades como normalmente se explica. Y los celomados es lo que tenemos nosotros, lo que decía hace un momento, la cavidad craneal, la cavidad vertebral, la cavidad torácica, pélvica. Son espacios, ¿ya?, donde se alojan los órganos. Entonces, vamos a seguir viendo el video donde nos explican cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Los acelomados, los pseudocelomados y los celomados. Los acelomados, como los platelmitos, son animales que carecen de celoma. El plano corporal de estos animales se deriva del ectodermo, el endodermo y el mesodermo, al igual que los celomados y los pseudocelomados. Sin embargo, estos tienen cuerpos sólidos, sin una cavidad llena de fluidos en el tubo digestivo y la pared del cuerpo. Los nutrientes y los desechos se difunden de una célula a la otra porque no tienen sistema circulatorio. En el caso de los pseudocelomados, tienen una cavidad corporal llena de fluidos que se desarrolla entre el mesodermo y el endodermo. Cuando hablamos de los celomados, vamos a encontrar que tienen fluido dentro de una cavidad que se llama celoma. Sin embargo, los órganos especializados y los sistemas corporales que se formaron a partir del mesodermo se desarrollaron en el celoma. A medida que evolucionaban sistemas de órganos más eficientes, como el sistema circulatorio y el sistema muscular, los animales pudieron aumentar el tamaño y ser más activos. En cuanto a la simetría de los animales, podemos encontrar que hay simetría radial y que hay simetría bilateral. Cuando hablamos de simetría bilateral, podemos pensar en la simetría que está presente en una cuchara, en la cual... A ver, acá con respecto a la simetría, es de cómo el cuerpo se puede dividir. Por ejemplo, algo bien práctico, de repente acá el ejemplo no es el adecuado, ¿no? Porque estamos hablando de animales y hay una cuchara acá. Pero bueno, está tratando en el video de explicar de que, por ejemplo, la simetría es en nuestro cuerpo, qué forma tiene y en cuántas partes iguales se puede dividir. Por ejemplo, cuando un cuerpo dice que tiene simetría bilateral, es cuando un cuerpo se puede dividir en 2 lados iguales. Por ejemplo, ustedes sabrán que nosotros tenemos y muchos órganos pares. Por ejemplo, tenemos, sobre todo los externos, ¿no? Tenemos 2 ojos, el izquierdo y el derecho. Tenemos brazos, izquierdo, derecho. ¿Sí? Tenemos pulmón, izquierdo, derecho. Tenemos 2 piernas, izquierda y derecha. O sea, si a nosotros nos dividen a la mitad, tenemos 2 partes iguales. ¿Ok? Pero si solamente en algunos casos. Porque, por ejemplo, no tenemos 2 corazones. ¿Sí? No tenemos 2 estómagos. ¿Ya? Y así hay órganos que no son en pares. Pero a nivel externo, si nos dividen a los otros, nuestro cuerpo se divide en 2 partes iguales. Y a eso se le llama, cuando un cuerpo se puede dividir en 2 partes iguales, se le llama simetría bilateral. En 2 lados iguales. En cambio, cuando es radial, es cuando un cuerpo es circular. Tiene forma circular. Por ejemplo, muchos de ustedes alguna vez han visto a un erizo de mar. Tiene cuerpo circular. O una estrella de mar, seguramente han visto. También tiene forma circular. Por más que tenga tentáculos, ¿ya? Su cuerpo en sí tiene forma circular. ¿Ok? Entonces, ahí en esos casos, cuando el cuerpo de este organismo tiene forma circular, se le conoce como simetría radial. ¿Por qué? Porque se le puede dividir en varias partes iguales. ¿Sí?
Cuando un cuerpo es circular, yo lo puedo dividir en varias partes iguales, en 2, 4, 6, 8 partes iguales. Cosa que en caso de nosotros no podríamos hacer. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si dividimos nuestro cuerpo en 4 partes, a la mitad, y también de manera transversal, no tenemos cuatro partes iguales. Porque tendríamos a un lado brazo y al otro lado pierna. En cambio, en un organismo circular, sí se puede dividir un cuerpo en varias partes. Y ahí se le llama radial. A ver. Muy bien. Ok. Ya está. Muy bien. Ya ingresó Lady. Ok. Ya después te pongo en la lista Andrei. Muy bien. Entonces, seguimos con el video. Si se corta, ya sabes que volvemos a ingresar. Todo el proceso de división para crear una gas. Es el agujero creado en esta acción. Se retrocedió. Se forma a partir de células. Disculpen. De acuerdo a las cavidades corporales, es decir, si se forman o no se forman, baudocelomados. Disculpen, estoy adelantando porque se había retrocedido desde el comienzo. Se difunden de una célula entre el mesodermo. Vamos a encontrar que tienen fluido dentro de una cavidad, que es el mesodermo, se desarrolla muscular. Los animales pudieron aumentar el tamaño y ser más activos. En cuanto a la simetría de los animales, podemos encontrar que hay simetría radial y que hay simetría bilateral. Cuando hablamos de simetría bilateral, podemos pensar en la simetría que está presente en una cuchara, en la cual podemos hablar de la existencia de un único plano, llamado sagital, que divide al cuerpo de un organismo aproximadamente en 2 mitades idénticas, mitad izquierda y mitad derecha, tal como pasa con los cocodrilos. El otro tipo de simetría presente en los animales es la simetría radial, que si la comparamos podemos pensar en una simetría similar a la que presentaría un plato. Esta simetría está presente en animales como por ejemplo la medusa de la imagen. Es la simetría definida por un eje heteropolar. El extremo que contiene la boca se llama lado oral y su opuesto, lado aboral. Sobre este eje se establecen planos principales de simetría, 2 perpendiculares que definen las posiciones. Muy bien. Ok. Luego de este video que hemos visto, seguimos con lo siguiente. Ya hemos visto el video, hemos visto algunas de las características. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Avestruz. Disculpe. A ver. Ya, muy bien. Se filtró el sonido. Ya. Ok, seguimos. Ok. Entonces, luego de haber visto este video, ¿cómo clasificamos a los animales? ¿Ok? Vamos a mencionar acá. Se clasifican de varias maneras. Según su esqueleto, que puede ser vertebrado o invertebrado, ¿ya? Según su alimentación, que puede ser carnívoro, herbívoro, omnívoro, ¿ya? Y también se le puede clasificar según su reproducción. Vivíparo, ovíparo y ovovivíparo. Entonces acá vamos a mencionar 3 tipos de clasificación. Y estas clasificaciones también se podrían llamar características. Acá vamos a hacer un breve resumen de lo que se va a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, algunas características generales. Por favor, observar, porque esto después lo van a volver a leer ustedes, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características de los animales? Que son eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariota? Ustedes lo conocen. Es hablar de las células. Están formadas por células desarrolladas, evolucionadas. Son heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que nosotros no podemos producir nuestros propios alimentos. ¿Sí?
En el caso de las plantas eran autótrofas, porque ellos sí podían producir. En cambio, nosotros somos heterótrofos. No podemos producir nuestros alimentos. Dependemos de otros. Dependen directa e indirectamente de organismos autótrofos. Claro, lo que le decía, ¿no? Nosotros somos dependientes de otros organismos, como el caso de las plantas, ¿ya? O otros animales que sirven como alimento. Sus células carecen de pared celular, mientras que la célula vegetal tenía pared celular, por eso podemos encontrar árboles de 100 metros. En cambio, en el caso de la célula animal, no carece de pared celular. ¿Ok? Por eso es que nosotros no podemos crecer mucho. Desarrollan un esqueleto interno o externo. Por ejemplo, nosotros